Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Msanchil y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Sigewinne. Por ahora hay puntos y hay partes que nos pueden todavía chocar y no entender. Su jugabilidad parece que se va a adaptar a personajes futuros de Natlan. Su rotación dura 6 segundos y pico en campo, con lo que realmente si pretendemos tirar la ulti, literalmente actual es una Degia, pero curando y golpeando con hidro. Y por último, su rotación completa de 6 segundos, de hecho, solo coincide correctamente con Degia, con lo que en el resto de equipos, si quisiéramos jugarla a modo de Kokomi, se recomendaría no tirar la ulti, además de que el coste que tiene es altísimo para el tiempo que te roba, con lo cual esta build es posible que quede ligeramente con secretos por descubrir cuando funcione con personajes de Natlan. Si acaso queremos tener fe en que en Natlan pueda llegar a arreglarse, como ocurrió con Degia, que nunca se arregló en la siguiente región. Y os voy a comentar cuándo merece la pena tirar la ulti, cuándo no, en qué momento, si merece la pena recargar energía o no, las armas aparte de su arma, porque obviamente si vas a llevar Favonius requerirás probabilidad y no merece mucho la pena llevar probabilidad. Y lo mismo con el sacrificio, ya que su elemental especifica que no puede haber dos burbujas en campo. Así que Sigewinne a día de hoy es un personaje extraño y vamos a ver cómo maximizar su healing a día de hoy con las condiciones que tenemos. Y muy probablemente cuando salga en Natlan bastantes más cosas, tendremos nuevo conocimiento sobre el personaje y algún tipo de adaptación o no, como con Degia. ¿Quién sabe? Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Y vamos con la build legendaria de Sigewinne. Pues bien, sus ataques normales. Básicamente los normales no escalan prácticamente nada. La animación sí que es bonita con las pills, ¿no? Con las píldoras. Luego tienes un cargado que vas haciendo burbujas. Las burbujas escalan menos que su ataque normal. Es decir, esto escala más que hacer esto. Esto básicamente es el detalle que mucha gente ha dicho ¡oh! Y creo que mucha gente igual que juega más por el diseño que por lo que sea más fuerte ha decidido tirar solo por este detalle. Pero si nos vamos a ver aquí, como podéis comprobar, dice daño de la mini burbuja 39%, es decir, escala menos que cualquier otro número de todos estos números que son los normales, el cargado, el descendente y demás. Aparte, sus normales y su burbujita escalan con el ataque. Spoiler, Sigewinne no va con ataque, con lo cual muy bonito las píldoras y muy bonito el corazón, pero realmente no se van a usar ni siquiera para mundo abierto porque no harán lo suficiente para bajarte ni siquiera una diaria. Es decorativo. El ataque normal no se sube y se deja al 1. Burbuja, que te da mucho texto, pero bueno. Cooldown de 18 segundos. Aquí hay una peculiaridad y es que quizá con sacrificio puedes tirar la burbuja que dura 10 segundos la burbuja en campo y adaptar tu rotación a rotaciones de 15 segundos tirando una burbuja cada 15, ya que el sacrificio tiene unos 16 segundos para resetearse y así. Con lo cual ella sí tiene buena sinergia con el sacrificio para poder jugar a Sigewinne sin tirar su ulti, que ahora hablo de ello, tirando tu elemental cada, creo que son 16, que es el cooldown del sacrificio. Lo estaréis viendo por aquí en pantalla en un PNG, que es el sacrificio como tal y cada cuánto te puedes resetear tu propia habilidad elemental. Si es menos, si son 15 o 14 o algo así, mejor. Su habilidad elemental cargada y siempre deberás tirar la cargada, con lo cual siempre te va a restar ya de base 1,5 segundos en campo, te deja los dos cálices y la burbuja. La burbuja con el arma del sacrificio no se podrá poner 2 veces, con lo cual hasta que no pasen 10 segundos y la burbuja acabe no podrás tirarla, pero como veis aún en el contador me quedaban 7-6 segundos para poder volver a tirar otra burbuja más si llevase sacrificio, con lo cual este personaje sin tirar la ulti y con sacrificio seguramente sí sea un buen healer que se adapte a equipos y rotaciones de unos 16-15 segundos, como podría ser Arlequino, aunque no recomendaré jugarla con Arlequino, como podría ser Grizzly, aunque Grizzly tiene mejores equipos con Xianyun y Furina y demás, o quizá Permafrost en vez de Kokomi con rotación de 15, donde ahí quizá
sí podría estar bien, pero recordemos que aplica menos hidro en área que Kokomi, con lo cual Kokomi sigue siendo más viable para Permafrost. Quizá para equipos de Bloom, pero mismo criterio con Kokomi, que puedes tirar básicos hidro y reaplicar más hidro con Kokomi, que es catalizador que Siegewine, así que pues dudos, básicamente no tiene más. La burbuja, como ya comentaba, aparte de durar 10 segundos, aprisiona a los enemigos y está full cargada y cura los tics cura los tics a todos los personajes. Es bastante lo que cura. Ahora hablamos si lleva triple vida o triple o doble vida con healing bonus y demás. Y el último rebote hace que la propia Siegewine gane el 50% de su vida máxima, pero los cálices que saca, al absorberlos, te dan un 20%, 10 cada uno, 2 cálices, 20% de pacto vital, con lo cual al acabar tu habilidad elemental, si absorbiste los cálices con Siegewine, que sería lo normal hasta ahora, regenerarás un 30% de tu vida máxima. Así de fácil, es tu elemental y es tu fuente principal de aplicación muy suave hidro, de curar a todo el equipo y de aprisionar a algunos enemigos, que esto te puede beneficiar contra enemigos pequeños. Luego, la ulti. Lo primero es que tiene 2 segundos y medio en campo, más el segundo y medio tiempo de casteo son 4 segundos que vas a perder en tirar tu ulti completa. Tiene 18 de cooldown, con lo cual cuando vayas a jugar sacrificio resetando tu elemental teniéndola antes para poderse jugar en otra clase de equipos que solo dure 15 segundos o 16 de rotación, tu ulti no te va a dar el cooldown para tirarla porque son 18. Los ticks que hace sí hacen un buen escalado de daño, pero aquí vienen los dos grandes peros. El pero número 1 es que 70 de energía es que además las partículas que generan no son muy buenas. 70 de coste es que tengas que buscar como 180 de recarga de energía más que Kokomi, de hecho, y para que cure bien debes llevar triple vida. Ya me veo a la gente, por la ansiedad de que no tiran la ulti y no entender bien que es mejor a veces no tirarla, tener reloj de recarga, no lo voy a recomendar, ahora entro mucho más en ello, pero no creo que vaya recarga vida, va vida y la recarga en substats, pero sacar 180 en substats es un poco parecido a Baizu, que hay que sacar más de 180, 185 o así, pero él genera más partículas con su elemental y de hecho elemental ulti las absorbe todas, con lo cual Baizu requiere igual 80-85, pero Siegewine requiere 75-80. Entonces, ¿qué pasa con la ulti? Número 1, que el daño depende incluso de tu arma, que al final de todo el mucho texto este de tu arma, que es que te da más vida, básicamente también el arma te da 28 de probabilidad. Entonces, con tu arma, tu ulti, como veis en la prueba, le han puesto 26 más 28, 54 de probabilidad, pues su ulti, que el daño que tiene no está mal, hace críticos. No vaporiza, no os preocupéis, pero dentro de lo que cabe, su ulti no tiene un mal daño si haces críticos. ¿Qué pasa? Que no vas a llevar tampoco vida, casco de probabilidad para que tu ulti haga daño, porque no merece la pena que haga daño. Es parecido a Dehya, pero peor. Entonces, la ulti, los dos problemas que tiene es o que lleves su arco o que busques probabilidad solo en los substats de triple vida, pero con 10 de probabilidad, 15 de recarga en todos los ítems. Y entonces su ulti haga daño, y aun haciendo daño no merece la pena el tiempo que te resta, y encima tiene un coste tan alto que a día de hoy con los personajes existentes no merece la pena tirarla porque te va a robar demasiado tiempo en rotación y no vas a generar ningún tipo de reacción que te quiera merecer la pena. Entonces, spoiler, a día de hoy sacrificio para tirar 2 veces tu elemental o una vez cada 16 segundos antes que su cooldown para ciertos equipos es worth it, pero es worth it no buscar recarga, no buscar por supuesto probabilidad y no tirar la ulti. En el futuro en Natlan quizás sí, pero por ahora su combo es elemental cargada y sales del campo. Esto a su fuente de healing, dejas 2 cálices y demás. No merece la pena tirar la ulti, pero para mundo abierto, quien la quiera tirar y yo soy anti-meta y Phil no te hago caso y no sé qué, pues tienes que buscar como 170, 80, bueno, más 80 de recarga. Y para que parezca que hace algo esa ulti, encima hay que buscar probabilidad en su stat o llevar su mismo arco que, spoiler, su arco a día de hoy va a pasar a la categoría de peores armas del juego junto con el Donut de Kokomi, que ni siquiera Kokomi usa ese propio arma, y el Jade de Baizu, que ni siquiera Baizu usa ese propio arma. Así que, recomendación, no tirar la ulti, no buscar recarga, no buscar probabilidad, porque sin probabilidad la ulti no hace daño y no tendréis probabilidad ni podréis conseguir buena probabilidad. Así que la ulti ahora está de adorno y entender que es algo parecido a Dehya. Te roba segundos en campo y no merece la pena, pero es que hace la mitad de daño que Dehya. Primer talento de ascensión.
Básicamente, cuando estás con la elemental y Seawain está activando el efecto este del daño en la habilidad elemental, Seawain obtiene 8% de buen daño hidro y 10 cargas. El daño hidro es para que tu ulti haga más daño, pero es 8% daño hidro, no es daño, no merece la pena. Y estas 10 cargas es unas cargas que van a sumar al equipo daño de tu habilidad elemental. Lo primero y más importante es que no son cargas como las de Shenhe, que lo comenté en sus primeras impresiones. No es que cada personaje reciba 10 cargas, son 10 cargas solo en Seawain y cada personaje que golpee con la habilidad elemental las va a restar. Es decir, que Fischl pega 3 hits, 3 cargas menos, que Furina pega 2 hits, bueno, o más con los animales, se restan las cargas. Y así hasta 10, es decir, spoiler, son demasiadas pocas cargas. Jai no las va a aprovechar bien. No se pueden aprovechar por personajes en campo, es decir, que Navia no las va a aprovechar porque dice cuando el personaje esté en equipo pero no en uso, es decir, Navia, olvídate. Shiori mete hits que están interesantes, pero cuando lleva 2 muñecas y mete dobles hits, las cargas van a desaparecer, es decir, no es que todo el equipo haga mucho más daño con la habilidad elemental, es solo 10 golpes en total entre todo el equipo. No es como Shenhe, que le mete cargas individual a cada personaje que las puede usar y que al final con Shenhe, por ejemplo, C1, que puedes meter la elemental normal y luego cargada, que son 5 y 7, 12, y 12 por 4 personajes son 48 cargas con Shenhe. Solo con la C1 ya puedes meter casi 50 cargas en total. No, Seawain es 10 cargas para todo el mundo y te aguantas. ¿Es bueno? No. ¿Convea con algo a día de hoy? Los ticks de Dehya que son lentísimos y a lo mejor si quieres hacer crepitar más vaporizado, pues a lo mejor funciona bien Seawain con Dehya. No funciona, no es un buen buffer de habilidad elemental y este talento está como mal planteado. Si tuviese el triple de cargas todavía estaría bien, pero no. Y luego, el siguiente talento de ascensión simplemente dice que en total de pacto vital de todo el equipo va a hacer que Seawain tenga más healing bonus. Ella se va a meter 20 de pacto vital con los 2 cálices que sueltas con la elemental. Tengo entendido que con sacrificio, si tiras rápidamente las 2 elementales del sacrificio, no haces 2 burbujas porque especifica que no puede haber 2 burbujas en campo, pero sí que vas a dejar 4 cálices, con lo cual ella misma puede tener 40 de pacto vital, pero no voy a recomendar hacer esto y esto sería como que para convear con personajes de pacto vital. De nuevo es un talento para Natlan. ¿Por qué? Porque Clorinde funciona fatal con Seawain, no la recomiendo, no la uséis. Y Arlequino menos todavía porque Arlequino no puede recibir healing. Entonces llevar a Seawain con Arlequino, quitar a Kazuha, Furina o Bennett o Yelan en los equipos de Arlequino es perder totalmente la sinergia del equipo. Seawain sobra. Y en los equipos de Clorinde lo mismo. Jugar Clorinde, Baizu, Nahida y Furina, meter a Seawain por, no sé, Baizu es perder muchísimo en el equipo. Así que ese talento por ahora no se puede combinar con nadie, simplemente con tus propios cálices que te meten 20 de pacto vital, pero ya habrá pacto vital en Natlan. A día de hoy es un talento totalmente inútil. A más pacto vital en todo el equipo en total, más healing bonus en ella, que no sirve para nada. Es rarísima, por eso os digo que es que a día de hoy no hace nada. Constelaciones. La C1 hace que la burbuja rebote 3 veces más. Esto no está mal e imagino que también afectará su duración de 10 segundos y a lo mejor son 12 segundos o algo así, pero igual hará que se siga pudiendo combiar con el sacrificio. Pero lo importante de su C1 es que te va a dar, tengo entendido, el doble de cargas. Entonces, tener 20 cargas en vez de 10, que creo que esto no sé si lo pone exactamente al rebotar, una carga convaleciente, además cambia el aumento. Todo. Sí, es el doble de cargas porque al rebotar son 7 rebotes, más 3 son 10 rebotes, tienes 10 cargas y 10 rebotes de la C1 son 20. Sí, la C1 te da el doble de cargas. 20 cargas para el daño de habilidad elemental del resto del equipo está bien. Pues hombre, si solo tienes un solo personaje que tenga daño de habilidad elemental, como Furina, como Yae, como Dehya, y quieres solo bufar ese daño de ese personaje concreto, la C1 no está mal, pero sigue sin ser la gran cosa. La C2, que había gente que decía, el monohidro de Neuvillette, pues bien, te da un escudo hidro y baja la resistencia a hidro de los enemigos un 35%. ¿Merece la pena para monohidro de Neuvillette? No, porque ya comenté que la C2 de Seawain hay que tener a Seawain, la C1 y la C2. Es decir, hay que sacar 3 personajes que pudiendo perder el 50-50 serían como más de 500 deseos perdiendo el 50-50. Y lo que te va a dar, una vez ya lleves un Kazuha en monohidro que ya va a bajar la resistencia de los enemigos prácticamente al 100%, lo que te va a dar Seawain, siempre expliqué que la bajada de resistencias después de bajar el 0% de los enemigos porque ya se las bajaste con el sombra verde, simplemente se aplica como un daño infligido equivalente a la mitad
de la resistencia que estás bajando. Así de fácil. Con lo cual, es un 17.5 de daño infligido. Y ya expliqué en las primeras impresiones de Sigewinne que para esto te sacas la C3 de Furina, que muchos tenéis C2 ya, y la C3 de Furina te da como 20 y pico % de daño infligido, que es más que la C2 de Sigewinne. Lo que pasa que la C3 de Furina no solo es al hidro, sino es daño infligido a todo el equipo, no solo al daño hidro, sino a todos los personajes, y Furina se puede llevar en muchos más equipos que Sigewinne. Con lo cual, ¿merece la pena la C2? No. ¿Te habilita algún tipo de monohidro especial con Nubilet? No. ¿Es muy fuerte? No. ¿Mejora cualquier personaje hidro que no sea Nubilet, que sea el mejor carry hidro del juego? No. ¿Merece la pena? No, básicamente. Es una C2 bastante mala. La C3 es la elemental más 3. La C4 te aumenta la duración de tu habilidad elemental 3 segundos más, con lo cual en vez de 2,5 tienes 5,5, más el tiempo de casteo son 7 segundos, más la burbuja cargada, prácticamente estás 9 segundos en campo, 8,5, 9, la gente que juega de manera normal sin ser repro 9 segundos. Es decir, la C4 te convierte a Sigewinne en carry. Y como Dehya, con la C6, pues igual, la C4 te convierte a Sigewinne en carry, y yo creo que ahí ya la gente la construiría con proporción crítica y a full daño para que su ulti sea increíble con C4. Pero claro, ¿quieres un carry hidro existiendo Nubilet? Esa es mi pregunta. Pues bueno, yo personalmente no lo recomendaría, pero al menos que sepáis que es pues carry C4. Luego, esto es la última 3 para hacer más daño también. Y luego la C6, básicamente, cuando Sigewinne realiza una curación, es decir, siempre con tu habilidad elemental, gana la probabilidad crítica en la ulti y te pone pues que te aumenta un poco por cada 1000 puntos de vida, pero el máximo es 20 de probabilidad y 110 de daño crítico, en resumen. Es decir, es para mejorar la de carry cuando tengas la C4 para jugar la de carry. Es raro. No sé si es un testeo, a ver si la gente que quiere jugar todo carry, pues por la ansiedad de jugar todo carry, pues saca la C4 y luego la C6 o algo así, la gente que tenga mucho dinero y sea muy ballena. No la recomiendo, no es una locura y ya existe Nubilet como carry hidro, Sigewinne no va a hacerlo mejor, incluso el propio Nubilet sí puede vaporizar uno de cada 3 hits. A C1 seguramente Nubilet sea mejor que Sigewinne C6, así que, pues bueno, es curioso. Y ahora, ¿cómo se juega? Pues bien, 2 sets, básicamente el Geoarmada se activa bien por los pulsos de tu habilidad elemental. También podría llevar Son de Antaño para bufar al carry principal en campo si, por ejemplo, no vais con ataque, porque me diréis, bueno, a lo mejor lo juego, yo que sé, con Nubilet o lo juego con algún carry que no lleve ataque. Pues entonces el Geoarmada para bufar el ataque no os sirve. Aquí, por ejemplo, están llevando 2 y 2 de vida y vida para que cure más, pero bueno, full Geoarmada para bufar el ataque, o si lleváis escudos en el equipo para bufar ese escudo, o full Son de Antaño para que las cargas den más daño infligido al personaje en campo y multiplicar el daño. Por último, si no tenéis Son de Antaño o Geoarmada, 2 y 2 de vida puede venir bien. No está mal para maximizar la vida, pero cura bastante bien y la llevaréis triple vida. Así que buscar 2 y 2 es peor que buscar full Geoarmada para los equipos donde busquéis más ataque para hacer más daño, o buscar full Son de Antaño para buscar las cargas del Son de Antaño para que el carry principal haga hits, 8 en concreto, con bastante más daño en total. Así que recomendaría o full Son de Antaño o full Geoarmada, y en su defecto 2 y 2 mientras no consigáis un full que os convenga. Y ahora, ¿qué debe llevar? Pues bien, principalmente el casco de probabilidad para A, hacer daño con la ulti en mundo abierto, B, llevar Sigewinne con Favonius. No lo voy a recomendar. Hemos estado comprobando con la comunidad, con las personas que han sacado a Sigewinne y con todos los datos que tenemos hasta ahora, qué tan worth it es llevar casco de probabilidad en función de haber perdido casco de vida o de healing bonus para que cures un poco menos, y no merece la pena, las partículas extra del Favonius no merecen la pena, tirar la ulti como expliqué no merece la pena, con lo cual no quieres ni la recarga del Favonius ni partículas del Favonius, y como digo, llevar probabilidad para hacer daño con tu ulti y todo eso, quizá para mundo abierto es un consejo para la gente que diga, a mí me da igual todo eso y no voy a jugarlo en abismo, solo quiero que ¡pi! ¡Ulti, corazoncitos! Así que bueno, casco de probabilidad es una sugerencia, pero no lo estoy recomendando y no lo voy a recomendar. Llevar casco de vida o de healing bonus. El de vida principalmente es mejor porque todos los multiplicadores, tanto de el daño base sin crítico como de la curación, van con vida, así que es mejor el casco de vida que de healing bonus. Ya me veo a la gente llevando casco de healing bonus. No llevéis casco de healing bonus. Y ahora, ¿llevará reloj de recarga por lo mismo de la ulti? No. No recomiendo reloj de recarga. Incluso para tirar la ulti recomendaría antes llevarla Favonius y casco de probabilidad, que no lo recomiendo, que llevar reloj de recarga. Nunca, jamás en la vida, es un error gigantesco llevar reloj de recarga. ¿Qué es lo que sí tiene que llevar? Básicamente, la función ahora mismo de Sigewinne normal es ser un healer con su habilidad elemental,
Como he dicho, es recomendable no tirar la ulti porque es como una Dehya y os va a retrasar y va a ser una molestia tirar la ulti a día de hoy, no coincide con nada y los tiempos que te da son muy malos. Así que va a merecer la pena llevarla vida, vida, vida. Y en los substats ya intentaréis buscar pues o probabilidad o recarga o vida plana. Y olvidaros de llevar triple vida con vida plana y ni llevéis recarga ni probabilidad. Porque la probabilidad es para que la ulti haga un poco de daño, pero no merece la pena tirarla. Y la recarga es para tirar la ulti, pero no merece la pena tirarla. Así que a día de hoy Sejuani va vida, vida, vida. Y ya, para que cure muchísimo, te olvidas y listo. Como digo, quizá en el futuro merece la pena tirar la ulti, combina mejor con otros personajes. Quizá queréis probar este equipo con Dehya que he comentado mucho porque sí coincide muy bien Dehya con Sejuani. En cuyo caso ahí pues igual a más vida, más daño de habilidad elemental, con lo cual bufas a Dehya igual, pero si vas a tirar la ulti para complementar la ulti de Dehya con la ulti de Sejuani, pues quizá hay que buscar esa probabilidad y esa recarga en los substats. Sigo sin recomendar Favonius. No tiene más. Y en la flor y en la pluma, pues vida por ciento en substats lo más que puedas y algo de recarga quizá también por si acaso alguna ulti te salva. Armas. Muy fácil porque no tiene mucho. Su arma obviamente es su mejor arma porque te da mucha vida y te da la probabilidad para que tu ulti haga daño, pero es que realmente a día de hoy no merece la pena tirar la ulti, con lo cual su arma es su mejor arma si la quieres llevar de DPS. Si vais a llevarla de manera un poco más convencional y vais a hacer algo más útil y eficiente dentro de lo que cabe, y de verdad que vais a probarlo, incluso la gente más antimeta que diga ¡yo voy a hacer lo contrario! A largo plazo acabaréis haciendo lo que estoy comentando porque la comodidad o la incomodidad que os puede generar hacerlo de otra manera va a pesar bastante y diréis, al final prefiero hacerlo así. Pero bueno, el caso es que el arma es su mejor arma para DPS, te da mucha vida igual, con lo cual curará muy bien si quieres llevar su propio arma para jugarla como healer solo con la elemental. Pero de hecho lo que te va a hacer adaptar las rotaciones a otros equipos que no tengan 18 segundos de cooldown como es su elemental y su ulti, sino a los 16 del sacrificio, va a ser llevar el sacrificio. El Favonius lo he mencionado antes y no lo voy a recomendar, pero el arma que coincide cuando no tengas su arma es literalmente el sacrificio. Va a hacer que tu elemental tenga el cooldown bastante antes, aunque tienes que esperar a que desaparezca la primera burbuja porque no puedes tener dos burbujas, y básicamente es el arma que te va a dar ese poquito extra de recarga para que si tengas ulti una rotación sí, una no, y como digo, que tu elemental se adapte a la mayoría de equipos por debajo de cooldown de 18 que tienes con Sejuani. El resto de armas, hay un arma de 3 estrellas que te da vida por ciento, que estará por aquí en pantalla, que quizá puede venirle bien también para más vida y que cure más, pero en principio yo creo que el arma que va a dar más versatilidad en todos los equipos es, como digo, este arma o sea, el sacrificio básicamente. Así que armas, el sacrificio, en resumen. Y por último, ¿qué stats se buscan? Pues la vida con las cargas de tu habilidad elemental, tengo entendido que capea cerca de los 70k, hace como Nilou o algo así, una locura. No creo que mucho lleguéis a 70k, así que cuanto más vida más va a curar y mejor para vosotros. Sí puedes llegar a 70.000 de vida con su arma y muchos diréis, tengo un tanque inmortal, porque lo vais a sacar en el abismo y vais a ver que 70.000 de vida no lo bajan ni queriendo, y sí, va a ser un tanque inmortal. Y si pretendemos tirar ulti, como dije, pues hay que buscar cerca de unos 70-80 de recarga. Y si queremos que la ulti haga daño, porque si no hace daño no merece tampoco la pena, hay que sacar 60-70 de probabilidad. Spoiler, si lo vas a llevar triple vida con su stat de probabilidad y de recarga, va a ser casi imposible sacar todo eso. Si alguien tiene triple vida y saca esos substat, enhorabuena, tendrás de las mejores Sejuani, incluso pudiendo tirar la ulti, pero como dije, los segundos de rotación que te roba la ulti solo merecerán la pena en equipos junto a Dehya con lo que existe a día de hoy. Así que lo más importante con Sejuani es que por ahora no coincide bien con nada y que el día de mañana es posible que con Natlan sí salgan muchas más combinaciones. O a lo mejor Sejuani, esto lo comenté hace poco también, no sé si en las primeras impresiones, que aquí viene el rayo de esperanza para los main Sejuani. Es posible que el formato que conocemos como 3 soportes y un carry, a lo mejor en Natlan se quiera experimentar por parte de Hoyoverse y que tengamos equipos con 2 carries que ocupen 4 o 5 segundos en vez de un carry actual que suele ocupar unos 9 segundos en campo, como Clorinde, que son 7,5, más el casteo de la ulti son 9,5 o así. Raiden es un ejemplo igual, con 7 segundos en campo más el casteo 8,5, casi 9. Y no tenemos carries que estén menos de 9 segundos. A lo mejor en Natlan viene un formato nuevo de 2 soportes y 2 semi-carries soportes como Sejuani y Dehya, y a lo mejor pues nos traen personajes que en campo estén unos 4 o 5 segundos extrañamente, y puede cambiar mínimamente pues algún paradigma del que conocemos en el Genshin. A lo mejor no,
Y a lo mejor Switchwine es una Dexia que acaba siendo como, oh, mira la Melusina que cura y ya está, pero X, ¿no? Así que poquito más. Esto es lo que hay con la build, lo bueno, lo malo, lo que sirve y lo que no sirve, la maximización de su curación y la utilidad real que tiene, que es curar, básicamente, y el dilema de su ulti, que hasta que no salgan Atlan y personajes nuevos, no tiene sentido prácticamente. Te roba demasiado, no hace daño, hay que invertir demasiado en probabilidad que no vas a poder para que se tire y demasiado en recarga para que se tire, y aun tirándose con probabilidad y recarga y que haga un daño decente, no compensa que te robe los segundos que te roba la ulti en campo con ningún equipo actual. Es así de sencillo y es lo bueno y es lo malo. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar, ver el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy Miñi y chaito.